En los textos escondidos de las Sagradas Escrituras se esconden enigmas que han capturado la atención de teólogos y fieles por siglos. Uno de estos misterios es la figura de la esposa de Caín, una narrativa que desafía el entendimiento convencional y que nos incita a profundizar más. ¿Quién era realmente la pareja de Caín? ¿Por qué su figura es tan esquiva en los relatos tradicionales? Este artículo profundiza en lo desconocido, buscando aclarar interrogantes en el tejido de la tradición y las escrituras sagradas. El libro del Génesis, el primero de la Biblia, nos introduce a la primera familia humana, revelando detalles sobre las interacciones y las reglas de aquella era distante. En Génesis 4:17 se menciona de forma breve que Caín tuvo esposa, pero ¿de dónde provino ella si solo se mencionan a sus padres, su hermano y más tarde a su hijo Enoc? Aquí es donde comienza nuestra exploración, en un lugar donde las preguntas se multiplican y las respuestas son elusivas. A través de esta narrativa aprenderás quién fue ella y las razones por las cuales se menciona tan poco sobre ella. Te invito a leer hasta el final, ya que el desenlace te sorprenderá. Recuerda compartir este texto con alguien a quien estimes. Nuestra misión principal en la vida es difundir el Evangelio. ¿Sabías que muchos no tienen acceso a esta información? Envíalo a tu grupo de WhatsApp o incluso en Facebook. Estarás apoyando una causa valiosa. Prosigamos en este estudio. Nuestro análisis de este misterio nos lleva a evaluar no solo los textos escritos, sino también las interpretaciones y las omisiones históricas. Diversas tradiciones han sido transmitidas de generación en generación, transformándose con el tiempo. Este documento no solo busca reconstruir los hechos basados en los relatos bíblicos, sino también entender cómo diversas culturas han interpretado y modificado estas narrativas a lo largo de los años. Así, nos adentramos en un examen detallado y respetuoso, conscientes de que cada hallazgo en este ámbito sagrado podría revelar más que simples hechos. Podría aclarar aspectos de nuestra fe y nuestra percepción de la humanidad. Únete a nosotros en esta indagación a través de los tiempos y las palabras, mientras revelamos juntos la historia no contada de la esposa de Caín. El capítulo siguiente nos reta a examinar directamente la identidad de esta misteriosa mujer. Según la narrativa bíblica, los primeros seres humanos fueron Adán y Eva, creados por Dios y colocados en el jardín del Edén. Génesis 1:28 nos cuenta cómo Dios los bendijo y les mandó fructificar y llenar la tierra. Basándonos en esto, es lógico suponer que todos los seres humanos descienden de ellos. Por lo tanto, la compañera de Caín fue probablemente una de sus hermanas, aunque la Biblia no lo menciona de forma explícita. Este dato puede ser desconcertante o incómodo para los lectores actuales, pero en el contexto de las primeras generaciones, el matrimonio entre hermanos no solo era necesario, sino también la única opción viable para cumplir con el mandato divino de procreación. Es vital comprender que las reglas y restricciones sobre el matrimonio entre parientes cercanos evolucionaron con el tiempo. Inicialmente, con una humanidad recién creada y una genética considerada perfecta y pura, estas uniones se veían bajo una perspectiva diferente. No fue hasta más adelante, específicamente en el libro de Levítico, donde se establecieron normas claras que prohibían tales prácticas. Reflexionar sobre esta realidad nos permite entender no solo la estructura social y familiar de las primeras generaciones, sino también cómo las normas divinas y sociales se adaptan y responden a los cambios y necesidades de la humanidad. Este entendimiento es crucial para apreciar la complejidad y profundidad de los textos sagrados y su enseñanza. Adán y Eva, según el Génesis, fueron los primeros seres humanos creados por Dios
y colocados en el jardín del Edén. Este relato, que se encuentra en Génesis 2, describe cómo Dios formó a Adán del polvo de la tierra y luego creó a Eva de una de sus costillas mientras Adán dormía. Este acto no solo simboliza la unión íntima entre ellos, sino que también establece las bases de la familia humana. La genealogía de Adán y Eva es crucial porque establece la línea de descendencia de la humanidad. Génesis 5 proporciona un registro detallado de esta genealogía, marcando la importancia de la continuidad familiar y la transmisión de la bendición divina a través de las generaciones. Este capítulo no solo nos ofrece una visión de la longevidad de las primeras personas, sino también del propósito divino de sus vidas extendidas. La historia de Adán y Eva, junto con su descendencia, trasciende un mero relato genealógico para convertirse en una lección sobre la responsabilidad y el legado. A través de su narrativa, se nos enseña la crucialidad de la obediencia a Dios y las repercusiones de la desobediencia, como se evidencia en su expulsión del Edén por consumir el fruto prohibido. Esta narrativa enfatiza cómo las acciones de nuestros ancestros pueden afectar a las generaciones futuras. Al reflexionar sobre Adán y Eva, observamos que cada persona en la genealogía bíblica no solo contribuye a la historia de la humanidad mediante su descendencia, sino también a través de las enseñanzas espirituales y morales que emergen de estos relatos. Estos principios son fundamentales para comprender las dinámicas de las relaciones y los decretos divinos en las narraciones subsiguientes. La creación de Adán y Eva marcó no solo el origen de la humanidad, sino también el inicio de un diseño divino para poblar la tierra. En Génesis 1:28, Dios los bendijo y les impartió una directriz clara: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Esta bendición de fecundidad se presenta tanto como un regalo como una obligación, destinada no solo a habitar el planeta, sino también a administrarlo como custodios de la creación de Dios. Esta bendición celestial implica que la procreación es parte integral del plan y deseo de Dios para la humanidad. Originalmente, esta capacidad de crear vida estaba imbuida de perfección y pureza, reflejando la santidad y la integridad de Dios mismo. La procreación no solo facilitaba la expansión de la humanidad, sino que también servía como vehículo para fomentar virtudes como el amor, la atención y la responsabilidad entre los humanos. Sin embargo, tras el pecado de Adán y Eva, la función de la procreación comenzó a revelar las complicaciones del pecado. Los relatos de los dolores de parto y las discordias en las relaciones humanas, detallados en Génesis 3:16-19, muestran cómo los dones pueden ser afectados por la desobediencia humana. A pesar de esto, la capacidad de procrear siguió siendo vista como una bendición vital, una esperanza constante de renovación y redención. Esta bendición primordial de procreación nos invita a reflexionar sobre cómo cada nueva vida aporta la promesa y la capacidad de contribuir al plan divino. A través de la descendencia se crean nuevas historias que siguen el diseño original de Dios, permitiendo que la humanidad no solo sobreviva, sino que también florezca y cumpla su propósito en la tierra. Con la creación de Adán y Eva, los primeros humanos, se estableció el mandato divino de poblar la tierra. Este mandato, expresado en Génesis 1:28, no solo constituía una orden de crecimiento poblacional, sino también una directriz para la expansión y el desarrollo humano en todo el planeta. La intención era que, al multiplicarse, la humanidad diseminara las enseñanzas y las bendiciones divinas por cada rincón del mundo. Este mandato también requería una administración responsable del planeta. Adán y Eva y sus descendientes fueron encargados de dominar la tierra, lo cual implicaba cultivarla y cuidarla.
Esta tarea no era meramente física, sino también espiritual, pues debían mantener la creación en armonía con los deseos de Dios, preservando la belleza y la integridad del entorno natural mientras se establecían en él. Sin embargo, este mandato enfrentó desafíos, especialmente después de la caída. La dispersión de los descendientes de Adán y Eva dio lugar a la formación de diversas culturas y civilizaciones, cada una interpretando el mandato de llenar la tierra de forma distinta. Estas interpretaciones podían generar conflictos, como se evidencia en la historia de la Torre de Babel en Génesis 11, donde la diversidad lingüística y cultural emergió como un desafío directo a la intención divina de dispersión y diversificación. A pesar de estos retos, el mandato de poblar la tierra continúa siendo un pilar en la enseñanza bíblica, recordándonos que cada comunidad humana lleva consigo una chispa de la divinidad original, y con ella la responsabilidad de cuidar y proteger tanto a las personas como al planeta. Este legado de Adán y Eva es un llamado constante a la colaboración y coexistencia pacífica, buscando siempre alinear nuestras acciones con el propósito divino en la gestión del mundo. El matrimonio entre hermanos en las primeras generaciones de la humanidad, como lo sugiere la unión entre Caín y su hermana, era una necesidad dada la situación única de la población humana. En esos tiempos, las únicas personas disponibles para el matrimonio eran los miembros de la propia familia inmediata, lo que hoy en día podría ser visto como un tabú, pero que en el contexto bíblico era una realidad práctica y aceptada. Esta práctica estaba en línea con el mandato divino de multiplicarse. Al principio, la genética humana, creada perfecta y sin defectos según la narrativa bíblica, no presentaba los riesgos asociados con la endogamia que conocemos en tiempos modernos. Por lo tanto, los matrimonios entre hermanos no solo eran necesarios, sino que también eran vistos como seguros y productivos en términos de cumplir con el mandato de crecimiento poblacional. Además, estos matrimonios entre hermanos reflejaban una realidad social y espiritual más amplia, en la que las familias eran tanto unidades económicas como espirituales. La unidad y cohesión de la familia garantizaban la transmisión de valores, tradiciones y la fe. En este contexto, el matrimonio dentro de la familia servía para fortalecer estos lazos y asegurar la continuidad de la enseñanza y la fidelidad a Dios. Con el avance del tiempo, mientras la población humana se expandía y diversificaba, y los peligros genéticos se volvían más claros, comenzaron a evolucionar las normativas sobre los enlaces matrimoniales. Las directrices establecidas a Moisés en el texto de Levítico eventualmente desalentarían tales prácticas, reflejando un avance en la comprensión humana acerca de la salud y la genética, así como un ajuste a una realidad social más amplia y variada. Estos mandatos tenían como fin resguardar la integridad física y espiritual de la comunidad, garantizando que ésta pudiera avanzar no solo en cantidad, sino también en pureza. La narrativa de Caín y Abel, relatada en Génesis 4, constituye uno de los episodios más impactantes y educativos del Antiguo Testamento. Muestra el primer asesinato entre hermanos y destapa las profundas implicaciones del pecado en las relaciones humanas. Caín, un agricultor, y Abel, un pastor, presentaron tributos a Dios. No obstante, mientras que la ofrenda de Abel fue recibida, la de Caín fue desestimada. Este desaire desató envidia y rabia en Caín, quien perpetró el primer asesinato documentado. Este suceso revela no solo las tensiones entre hermanos, sino también un conflicto más extenso respecto a la aceptación y el agrado divinos. La decisión de Abel de ofrecer lo mejor de su ganado frente a las ofrendas menores de Caín refleja la profundidad de su devoción y la calidad de su sacrificio. Este acto
subraya cómo nuestra relación con Dios y la observancia de sus mandamientos afectan profundamente nuestra vida y relaciones. El homicidio de Abel por parte de Caín no solo fue un acontecimiento lamentable, sino también formativo en cuanto a enseñanzas sobre la justicia, la responsabilidad y la redención. Dios actuó después del homicidio, señalando a Caín con una marca que le brindaría protección contra la venganza, pero también representaría su culpa permanente y su expulsión de la gracia divina. Esta señal de Caín ha sido interpretada de múltiples maneras a lo largo de la historia, simbolizando en su mayoría las secuelas duraderas del pecado. La historia de Caín y Abel nos enseña sobre la importancia de solucionar conflictos y promover la reconciliación. Aunque marcada por la tragedia, también ofrece lecciones sobre el papel de la justicia y la misericordia en nuestras interacciones. En última instancia, recalca la necesidad de obtener la aprobación divina a través de nuestras acciones y sacrificios, recordándonos que nuestras acciones tienen repercusiones tanto terrenales como espirituales. Tras cometer el primer homicidio, Caín enfrentó un destino lleno de tragedia y aprendizaje. Al confrontarlo, Dios no solo lo condenó al exilio, sino que también le asignó una marca. Esta señal tenía el doble propósito de protegerlo de la venganza y marcarlo como un fugitivo y errante. Este hecho está registrado en Génesis 4:15, donde se advierte que quien asesinara a Caín sufriría una venganza 7 veces mayor. La marca y el destierro no solo simbolizan el castigo divino, sino también su misericordia. A pesar de su grave falta, Caín fue resguardado de la muerte, lo que refleja la complejidad en la relación divina con los pecadores. Representa una lección temprana sobre la justicia y la gracia en las Escrituras, demostrando que, incluso en la sanción, Dios proporciona protección y evita un ciclo de violencia más grave. El exilio llevó a Caín a la tierra de Nod, al este del Edén, un lugar que simboliza el alejamiento de la presencia de Dios. En Nod, Caín estaría física y espiritualmente distanciado de su familia y de su tierra natal. Este alejamiento no fue solo geográfico, sino también espiritual, marcando un punto crucial en la historia humana sobre las consecuencias del pecado. La vida de Caín, tras el asesinato, refleja profundas cuestiones sobre alienación y redención. Aunque marcado y exiliado, Caín tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, un tema recurrente en la Biblia que enfatiza la posibilidad de redención incluso para los más errados. Esta narrativa invita a los lectores a meditar sobre la justicia, el perdón y la rehabilitación dentro de la comunidad de fe. Caín, tras su exilio, no solo formó una familia, sino también fundó una ciudad, a la que llamó Enoc en honor a su hijo. Este acto de fundar una ciudad, documentado en Génesis 4:17, es relevante por varias razones. Primero, evidencia la continuidad de la vida y la civilización a pesar del pecado y el castigo. Caín, separado de su origen divino, contribuyó al desarrollo humano al erigir la primera ciudad mencionada en la Biblia. La edificación de esta urbe se interpreta como un intento por crear una comunidad y un legado, a pesar de estar marginado. Manifiesta un elemento esencial de la fortaleza humana y el anhelo inherente de vinculación y pertenencia comunitaria. En su destierro, Caín se esforzó por iniciar un nuevo capítulo para sus herederos, evidenciando que la vida continúa incluso después de los reveses más drásticos. La instauración de la ciudad por Caín destaca el inicio de la urbanización en los escritos sagrados. Las urbes emergen como focos de interacción y evolución, aunque también de complejidad tanto social como espiritual. En las Escrituras, las ciudades frecuentemente exhiben una dualidad entre el avance y los desafíos, con la ciudad de Enoc como un caso ejemplar. Este evento
Igualmente sirve como introducción a las generaciones venideras que experimentarían cómo los conglomerados urbanos influencian tanto la dinámica social como la espiritual. A través del relato de Caín y la ciudad de Enoc, las Escrituras nos preludian las complicaciones que surgirían con el aumento demográfico y la formación de sociedades más intrincadas, estableciendo un momento crucial para reflexionar sobre el progreso humano y la moralidad. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La progenie de Caín se presenta como una secuencia continua de la humanidad, pero también está marcada por la controversia. A través de su estirpe, relatada en Génesis 4, 17, 24, observamos la expansión humana y la diversificación de destrezas y profesiones. Entre los descendientes de Caín se encuentra Lamec, quien introduce la poligamia en las Escrituras, y otros que fueron precursores en áreas como la música y la metalurgia. Estas contribuciones demuestran cómo la humanidad prosiguió su desarrollo y adaptación, incluso bajo condiciones de aislamiento espiritual. No obstante, la descendencia de Caín también es recordada por sus polémicas y la continuación de actos violentos. Lamec, en particular, se vanagloria de haber matado a un hombre y exige una venganza aún más extrema que la otorgada a Caín, intensificando el ciclo de violencia iniciado por su ancestro. Esta narración enfatiza cómo los vicios y tendencias destructivas pueden perpetuarse a través de las generaciones, planteando cuestiones sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad ética. Además, el relato de los descendientes de Caín proporciona una perspectiva sobre la complejidad de la gracia y la justicia divinas. A pesar de las fallas y pecados de la línea de Caín, Dios no los abandona por completo, lo que sugiere temas de compasión y redención que son fundamentales en la doctrina cristiana. Esta dinámica entre la justicia y la misericordia se explora a lo largo de las Escrituras y se manifiesta en el trato hacia los descendientes de Caín. Estas historias no solo documentan los primeros avances culturales y tecnológicos, sino también plantean interrogantes éticos y espirituales importantes sobre la herencia, la influencia y las posibilidades de cambio. La saga de Caín y sus descendientes actúa como un potente recordatorio de que las acciones pueden tener efectos que superan a sus autores originales, influyendo en generaciones futuras. Enoc, hijo de Caín, da nombre a la primera ciudad mencionada en las Escrituras, simbolizando un legado que trasciende la infamia de su progenitor. La mención de Enoc en Génesis 4:17 no solo establece un hito en el desarrollo urbano y cultural, sino que también resalta la importancia del recuerdo y el legado en los textos bíblicos. A través de Enoc, vemos cómo las generaciones subsiguientes pueden intentar redimir o reformar la imagen y las consecuencias de las acciones de sus predecesores. El significado del mito de Enoc va más allá de su relación con la urbanización. Simboliza el anhelo humano de establecer y perpetuar una identidad a través de actos y creaciones.
En este contexto, Enoc se erige como un emblema de cómo las nuevas generaciones pueden configurar su futuro y enriquecer el legado familiar de maneras que evidencian tanto cambio como continuidad. Además, la narrativa sobre Enoc introduce la noción de legado como una construcción tanto material como espiritual. La ciudad de Enoc no es solo un emplazamiento físico, sino también un foro para el desarrollo de nuevas dinámicas sociales y espirituales. Esto nos insta a considerar cómo los lugares que ocupamos son manifestaciones de nuestros valores, esperanzas y desafíos. El mito de Enoc nos reta a reflexionar sobre cómo las historias y nombres que transmitimos a generaciones futuras llevan consigo tanto cargas como bendiciones. En esta historia, la Biblia nos invita a ponderar la responsabilidad que tenemos en cómo nuestras acciones y decisiones moldearán las narrativas que se contarán sobre nosotros y por nosotros. Así, Enoc no es solo un eslabón en un árbol genealógico, sino un punto de partida para debates más amplios sobre identidad, memoria y redención. Una cuestión frecuente en el análisis de la genealogía bíblica es la posible existencia de otros humanos aparte de la descendencia de Adán y Eva. Este tema se aborda al considerar la expansión humana y las uniones matrimoniales en las primeras generaciones. A pesar de esto, las Escrituras no presentan evidencia concreta de otras líneas humanas independientes de los descendientes de Adán y Eva, como se describe en los relatos de Génesis. La narrativa bíblica destaca a Adán y Eva como los ancestros de todos los seres humanos. Desde un enfoque teológico, esto es vital, ya que establece una continuidad y cohesión en la creación humana, esenciales para entender doctrinas como el pecado original y la salvación. Según Génesis, todos los individuos son descendientes de este par inicial, consolidando a toda la humanidad bajo un mismo origen y destino. Sin embargo, la curiosidad por la posible presencia de otros humanos podría derivar del interés en comprender cómo se poblaron vastas regiones y cómo surgieron diversas comunidades en el mundo antiguo. Estas dudas han fomentado interpretaciones y teorías acerca de posibles otras creaciones o una población preadamita, aunque estas especulaciones no se alinean con una interpretación ortodoxa de la Biblia. La genealogía de Adán y Eva en la Biblia nos instruye acerca de la unidad de la humanidad y nuestra conexión compartida con Dios. Este enfoque resalta que todos los humanos tienen un valor intrínseco y un propósito divino, independientemente de su procedencia geográfica o cultural. La pregunta sobre la existencia de otros seres humanos nos ofrece una oportunidad para profundizar y reafirmar nuestra comprensión de la humanidad como una comunidad global con un origen y destino eternos. Las Escrituras afirman que toda la humanidad proviene de Adán y Eva, formando una única familia humana que enfatiza la igualdad fundamental entre todas las personas. Este concepto es fundamental para comprender los preceptos morales y espirituales en las Escrituras. En Génesis 3:20, Adán llama a su esposa Eva, quien sería la madre de todos los vivientes, fortaleciendo esta noción de una humanidad unificada. La noción de una estirpe humana única tiene profundas implicaciones en cuestiones de pecado y redención. Según la teología cristiana, el pecado original de Adán y Eva se transmite a toda su progenie, un concepto que se expone en Romanos 5:12, donde Pablo señala que el pecado entró al mundo a través de un hombre, y con el pecado, la muerte, de modo que la muerte afectó a todos los hombres porque todos pecaron. Esta conexión genealógica enfatiza la necesidad de un Salvador para todos, figura que culmina en Jesucristo. Esta línea también subraya la doctrina de que todos los humanos son creados a imagen de Dios, como se declara en Génesis 1:27.
Esta imagen divina confiere dignidad y valor intrínseco a cada persona sin consideración a su linaje o genealogía. Al afirmar que todos procedemos de una misma familia, la Biblia promueve un mensaje de igualdad y fraternidad que supera todas las barreras culturales y temporales. La idea de una única familia humana facilita el entendimiento de la interconexión y dependencia mutua entre las personas. Nos enseña que nuestras acciones repercuten más allá de nuestro contexto inmediato, afectando a la gran familia humana. Esta perspectiva es esencial para fomentar una ética de responsabilidad y cuidado recíproco, pilares del mensaje bíblico. Con el tiempo, las normas sobre matrimonios en las Escrituras han evolucionado notablemente. Inicialmente, como se menciona, los enlaces entre hermanos eran comunes y necesarios para cumplir con el mandato divino de multiplicarse y llenar la tierra. No obstante, conforme la población aumentaba y se diversificaba y las comprensiones sobre salud y ética avanzaban, estas prácticas empezaron a modificarse. Con la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, encontramos un punto de inflexión en estas normas. Levítico 18 presenta un conjunto detallado de leyes que regulan las relaciones sexuales y matrimoniales, prohibiendo expresamente las uniones entre parientes cercanos, como entre hermanos, padres e hijos, y tías y sobrinos. Estas restricciones reflejan un avance en la comprensión de la ética sexual y la salud genética, así como un esfuerzo por preservar la santidad del pueblo de Israel. Este cambio también responde a una comprensión más profunda de la santidad y la pureza, conceptos centrales en la relación del pueblo de Israel con Dios. Al establecer límites claros y detallados para las relaciones matrimoniales, la ley no solo buscaba proteger la integridad física de las personas, sino también su integridad espiritual, subrayando la importancia de las decisiones personales en la relación con lo divino. Esta transición en las normas matrimoniales puede verse como un reflejo de la evolución de la sociedad y sus estructuras. A medida que los israelitas se asentaban en Canaán y formaban una sociedad más estructurada, era necesario adaptar las leyes y prácticas a una realidad social más compleja. Esta adaptabilidad de las normas divinas muestra cómo Dios guía a su pueblo a través de las etapas de su desarrollo, siempre buscando lo mejor para ellos en el contexto de su tiempo y lugar. El concepto del matrimonio ha evolucionado notablemente a través de la Biblia, desde los albores de la humanidad, donde el matrimonio era esencialmente para procreación y población de la tierra, hasta interpretaciones más complejas y espirituales en el Nuevo Testamento. El matrimonio refleja las demandas sociales y espirituales de la comunidad creyente. En el Antiguo Testamento, el vínculo matrimonial a menudo representa la conexión entre Dios e Israel. Profetas como Oseas usan el matrimonio para ilustrar la fidelidad y la infidelidad en esta relación, pintando a Israel como una esposa infiel y a Dios como un esposo devoto y misericordioso. Esta analogía no solo mejora la comprensión del convenio entre Dios y su pueblo, sino que también eleva el matrimonio a un nivel espiritual y ético más alto. Con la llegada de Jesús y sus enseñanzas, el matrimonio recibe una nueva interpretación. En Mateo 19, 4, 6, Jesús cita Génesis al abordar preguntas sobre el divorcio, enfatizando la visión divina del matrimonio como una unión perdurable y sagrada entre un hombre y una mujer. Esta dirección no solo subraya la santidad del matrimonio, sino que también lo destaca como un lazo que debe ser respetado y cuidado, resaltando la importancia del amor, la fidelidad y la gracia. En el ámbito del Nuevo Testamento, el matrimonio también simboliza la relación entre Cristo y la Iglesia.
En Efesios 5, 25, 33, Pablo describe a Jesús como el esposo de la Iglesia, instando a los maridos a amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Este paralelismo no solo exalta el matrimonio como un reflejo del amor divino, sino que también propone un estándar de amor y sacrificio que trasciende las normas culturales y temporales. El pecado original, revelado en la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, ha tenido impactos profundos en las dinámicas familiares a lo largo de la narrativa bíblica. La transgresión de los primeros seres humanos no solo introdujo el pecado y la muerte en el mundo, como se detalla en Génesis 3, sino que también dio origen a patrones de conflicto, traición y dolor que se revelan a lo largo de las generaciones. Este legado de pecado es patente en el relato de Caín y Abel, donde el resentimiento y los celos desembocan en el primer homicidio. Sin embargo, este es solo uno de los múltiples episodios que muestran cómo el pecado influye en las relaciones familiares, desde las traiciones de Jacob a su hermano Esaú, hasta los conflictos entre los hijos de David. Estas historias no solo exponen la naturaleza del pecado, sino que también brindan enseñanzas sobre la redención y la posibilidad de reconciliación. El pecado original ha modelado la forma en que las familias interactúan y se organizan. Los problemas en las relaciones entre padres e hijos, hermanos y cónyuges a menudo se intensifican por tendencias pecaminosas como el egoísmo, la ira y la falta de perdón. Estos desafíos se reflejan en muchas narrativas bíblicas y actúan como espejos de nuestras propias dificultades familiares. A pesar de estos obstáculos, la Biblia también ofrece esperanza y guía para superar las repercusiones del pecado original en las relaciones familiares. Mediante mandamientos sobre el amor, el perdón y la misericordia, y a través de los ejemplos de figuras que persiguen la reconciliación y la paz frente a la adversidad, se nos enseña que es posible restaurar y fortalecer los vínculos familiares en el marco del amor y la gracia divinos. La noción de una pureza genética inicial en Adán y Eva y su posterior deterioro es explorada tanto desde perspectivas teológicas como biológicas en la Biblia. Inicialmente se consideraba que Adán y Eva, creados directamente por Dios, poseían una constitución genética impecable, exenta de defectos y enfermedades. Esta integridad les permitía reproducirse sin los riesgos asociados hoy con la consanguinidad. Sin embargo, con la entrada del pecado al mundo, esta perfección comenzó a degradarse. Este deterioro se manifestó no solo en un incremento de la mortalidad y en la aparición de enfermedades, sino también en una susceptibilidad creciente a defectos genéticos conforme la población humana se expandía y se dispersaba. Esto se observa en la reducción gradual de la longevidad de las personas mencionadas en las genealogías bíblicas, como se documenta en Génesis. Este cambio en la condición humana también lleva implicaciones teológicas significativas. Ilustra cómo el pecado afecta física y espiritualmente, impactando no solo el alma, sino también el cuerpo. En este contexto, la historia del deterioro genético se convierte en una metáfora del efecto corruptor del pecado sobre la creación perfecta de Dios. Este concepto reafirma la necesidad de la redención, no solo espiritual, sino también física, anticipando la promesa de nuevos cuerpos incorruptibles en la resurrección, como se describe en 1 Corintios 15. Esta promesa de restauración completa es central para la esperanza cristiana y subraya la creencia en un Dios que no solo se preocupa por nuestra vida espiritual, sino también por nuestra condición física. Con el crecimiento de la población y el desarrollo de una comprensión más sofisticada de la ética y la salud, fue necesario establecer normativas más claras sobre las relaciones matrimoniales.
En este contexto, se introdujeron leyes específicas contra el matrimonio entre parientes cercanos para preservar la salud genética de la población y mantener la santidad de la comunidad. Estas leyes se encuentran detalladas en el libro de Levítico, específicamente en el capítulo 18, donde se prohíben explícitamente las uniones entre familiares cercanos como hermanos, padres e hijos, y tías y sobrinos. La introducción de estas leyes no solo respondía a un entendimiento biológico emergente sobre los riesgos de la consanguinidad, sino también a una necesidad espiritual de diferenciar al pueblo de Israel de las prácticas de las naciones circundantes. Este conjunto de normas ayudaba a asegurar que las prácticas del pueblo elegido reflejaran su relación única y sagrada con Dios, promoviendo conductas que se consideraban puras y justas a los ojos divinos. Estas disposiciones reforzaban la cohesión social y la estructura ética de la comunidad, instaurando un marco claro de comportamiento en el que debían desenvolverse las relaciones personales. Al hacerlo, las normativas no solo preservaban la integridad física de los individuos, sino también garantizaban la estabilidad y la salud espiritual de toda la comunidad. Estas directrices subrayaban la autoridad y la sabiduría de Dios en el cuidado de su pueblo. Al acatar estas leyes, los israelitas no solo protegían su bienestar físico y espiritual, sino que también demostraban su obediencia y confianza en el plan divino, fortaleciendo su identidad como un pueblo elegido y dedicado a propósitos sagrados. El libro de Levítico es fundamental para entender cómo se establecieron las nuevas leyes divinas para guiar al pueblo de Israel en todos los aspectos de su vida, incluyendo las prácticas matrimoniales. Estas disposiciones reflejaban un compromiso profundo con la santidad y la pureza, considerados esenciales para mantener una relación correcta y justa con Dios. En Levítico, Dios entrega a Moisés una serie de mandatos detallados que abarcan desde sacrificios y rituales religiosos hasta códigos de comportamiento personal y comunitario. Levítico 18 marca un punto crucial en la definición de uniones prohibidas, delineando claramente los límites dentro de los cuales los individuos podían establecer lazos matrimoniales. Este segmento de la ley buscaba evitar la confusión y los dilemas éticos, proveyendo a los israelitas una guía clara sobre cómo vivir de manera que reflejara su devoción y su posición privilegiada ante Dios. Estas normas también cumplían una función educativa, instruyendo a las generaciones futuras sobre los principios de santidad y el respeto por lo divino. Siguiendo estas pautas, los israelitas no solo protegían su integridad genética y espiritual, sino que también cultivaban la disciplina y el respeto por la autoridad y sabiduría divinas, vistos como vitales para la vida en comunidad. La exactitud y rigurosidad de las leyes levíticas reflejan la seriedad con la que Dios trata el tema de la santidad. Al adherirse a estas normas, el pueblo de Israel se mantenía en un camino de pureza, esencial para su bienestar espiritual y su éxito en la tierra prometida. Este enfoque holístico destaca la conexión entre la ley, la ética y la espiritualidad en la vida del pueblo elegido. En los relatos bíblicos hay casos excepcionales que parecen desafiar o cuestionar las normativas posteriores en Levítico. Abraham y Sara, por ejemplo, eran medio hermanos, compartiendo el mismo padre, pero no la misma madre, como se menciona en Génesis 20:12. Aunque esta relación sería prohibida bajo las leyes levíticas, ocurrió antes de la promulgación de estas leyes y se presenta como parte del plan divino para hacer de Abraham el padre de una nación elegida. Isaac y Rebeca ofrecen otro caso interesante.
Aunque no estaban tan relacionados como Abraham y Sara, Rebeca era prima de Isaac, una relación aceptable bajo las leyes levíticas. Esta unión, facilitada por un siervo de Abraham, enviado específicamente para encontrar una esposa de la familia extendida de Abraham, enfatiza la importancia de mantener los lazos familiares y culturales incluso en el contexto de matrimonios arreglados. Estos ejemplos muestran cómo Dios a veces opera fuera de las normas generales para llevar a cabo sus propósitos divinos. En el caso de Abraham y Sara, su unión llevó al nacimiento de Isaac, a través del cual se estableció el pacto de Dios con Israel. Esto indica que, en ciertas circunstancias, las excepciones a la regla general pueden ser fundamentales para la realización de los planes divinos. Estas historias también nos hablan de la fe y la obediencia. A pesar de las complejidades y desafíos éticos que sus relaciones podrían plantear para los lectores contemporáneos, estas figuras bíblicas se mantuvieron firmes en su fe y compromiso con Dios, demostrando que seguir la voluntad divina a menudo implica navegar por complejidades éticas y morales. La tradición matrimonial en la descendencia de Jacob refleja tanto la continuidad como la evolución de las prácticas y normativas familiares. Jacob, también conocido como Israel, tuvo 12 hijos que se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Sus matrimonios y relaciones, sin embargo, no siempre siguieron patrones ideales o legales según las normativas levíticas subsiguientes. Jacob se casó con 2 hermanas, Lea y Raquel, resultado de engaños y manipulaciones por parte de su tío Labán. Esta situación no solo generó un entorno familiar complicado y a veces conflictivo, sino que también ilustró cómo las prácticas matrimoniales podían reflejar y perpetuar tensiones y rivalidades personales y familiares. Los hijos de Jacob, por su parte, exhibieron una variedad de prácticas matrimoniales. Judá, por ejemplo, se casó con una mujer cananea, lo cual era inusual y no recomendable según las preferencias familiares de mantener matrimonios dentro de la comunidad de fe. No obstante, fue a través de su línea que nacería el rey David y eventualmente Jesucristo, mostrando cómo Dios puede operar a través de situaciones imperfectas. Estos relatos subrayan la importancia de la familia y la herencia en la tradición bíblica, al tiempo que muestran cómo las prácticas matrimoniales pueden ser reflejos de las realidades culturales y espirituales más amplias. A través de la familia de Jacob, vemos cómo las decisiones personales en el contexto del matrimonio pueden tener repercusiones duraderas, tanto positivas como negativas, en la historia de un pueblo. Los relatos de Lot, Judá y Amnón resaltan claramente las fallas morales y sus graves repercusiones en el ámbito de las relaciones familiares y conyugales. Lot, al distanciarse de Abraham, terminó residiendo en Sodoma y Gomorra, lugares notorios por su corrupción. La lamentable elección de sus hijas de embriagarlo para procrear descendencia de él, aunque nacida de la desesperación por conservar su estirpe, ilustra cómo las decisiones moralmente dudosas pueden derivar en consecuencias altamente problemáticas. Por otro lado, Judá inicialmente faltó al deber al negar a su nuera Tamar el derecho a casarse con su hijo más joven tras la muerte de sus hermanos. El asunto se tornó aún más complejo cuando Tamar, disfrazada, logró seducir a Judá y quedó embarazada de gemelos. Aunque Judá admitió su falta y la proclamó más justa que él, esta historia subraya las complicaciones de la justicia y la misericordia en las dinámicas familiares. Amnón, hijo de David, perpetró una de las faltas más directas y violentas al violar a su media hermana Tamar. Este hecho no solo generó una tragedia personal y familiar profunda,
sino que también desencadenó una cadena de eventos que culminarían en rebelión y tragedia dentro de la familia real. La historia de Amnón es un oscuro recordatorio de cómo las pasiones desbordadas y las decisiones impulsivas pueden devastar vidas y legados. Estas narrativas no solo muestran las consecuencias del pecado y la transgresión, sino que también invitan a reflexionar sobre la importancia de la integridad, justicia y misericordia en mantener relaciones familiares saludables y equitativas. A través de estos relatos, la Biblia instruye sobre la necesidad de adherirse a principios éticos y morales, incluso en situaciones complicadas y desafiantes. Ahora exploramos cuestiones relacionadas con la redención, el simbolismo y la continuidad de tradiciones espirituales y leyes en el contexto bíblico. Set, el tercer hijo reconocido de Adán y Eva, surgió durante un tiempo de gran aflicción, después del asesinato de Abel por Caín. Su nacimiento no solo proporcionó consuelo a sus padres, sino que también simbolizó la esperanza y la continuación de la humanidad. Según Génesis 4:25, Eva afirmó que Dios le había concedido otro hijo en lugar de Abel, quien había sido asesinado. Así, Set representó una nueva posibilidad y la promesa de renovación para una humanidad ya marcada por la violencia y el pecado. El significado del nombre de Set, interpretado como colocado o nombrado, refleja la idea de un destino divino y un propósito de restauración. Es a través de la línea de Set que la genealogía bíblica continúa hasta Noé y de allí a Abraham, formando un enlace directo entre la promesa inicial de redención y los pactos que definirían la relación de Dios con su pueblo elegido. Además, Set es visto como el precursor de un renacimiento espiritual. De acuerdo con las Escrituras, desde su generación se comenzó a invocar el nombre del Señor, Génesis 4:26, señalando un renacimiento en la adoración y la fe entre los hombres, y marcando un cambio hacia una relación más íntima y devota con Dios. Este simbolismo de Set encapsula la resiliencia y la capacidad de redención dentro de la saga humana. A través de su historia, la Biblia muestra la posibilidad de recuperación y renovación, incluso tras los mayores desastres y pecados, ofreciendo esperanza en la continua promesa de intervención y presencia divina en la vida humana. Noé se presenta como una figura clave en el tema de la restauración y el reinicio de la humanidad. Su historia, que culmina con el diluvio universal narrado en Génesis 6:9, demuestra que, ante la corrupción y maldad generalizadas, Dios optó por purificar la tierra, conservando solo a Noé, un hombre justo, y su familia. Esta decisión divina de empezar de nuevo con Noé y su linaje simboliza la esperanza en la capacidad humana de regeneración y rectitud. La construcción del arca por Noé, bajo las precisas instrucciones de Dios, no solo constituye un acto de obediencia, sino también una demostración de fe y esperanza en las promesas divinas. El arca, en este sentido, se convierte en un símbolo de la futura iglesia, un refugio de salvación en medio de la destrucción, conservando la vida y la promesa de un nuevo comienzo. Después del diluvio, el pacto de Dios con Noé, simbolizado por el arco iris, establece un compromiso divino de nunca más destruir la tierra con agua. Este pacto no solo destaca la misericordia de Dios, sino que también establece un marco para la relación continua entre Dios y la humanidad, basada en la gracia y la promesa de protección. El relato de Noé concluye con la repoblación y el reinicio de la humanidad, abriendo un nuevo capítulo en la historia bíblica. Este reinicio no es solo físico, con la repoblación de la tierra, sino también espiritual, brindando una oportunidad para redimir y reconstruir la relación humana con Dios bajo nuevos términos de fidelidad y obediencia. La continuación de la línea sagrada, desde Set,
hasta Jesucristo es crucial para comprender el plan redentor de Dios a lo largo de la Biblia. Esta genealogía, detallada en las Escrituras, no solo sirve como un registro histórico, sino también como una narrativa teológica que demuestra cómo Dios sostiene su promesa y presencia a través de las generaciones. Desde Set hasta Noé, de Noé a Abraham, Isaac y Jacob, y finalmente a través de la línea de David hasta Jesucristo, cada generación porta una parte del propósito divino. Este hilo conductor muestra cómo las promesas de Dios se despliegan y se cumplen a lo largo del tiempo, culminando en la llegada de Jesús, visto como la realización definitiva de las promesas hechas a Abraham y David. La genealogía de Jesús, detallada en Mateo 1 y Lucas 3, no solo certifica su derecho al mesianismo, sino que también destaca su papel como el Salvador anhelado, conectando el Nuevo Testamento con el Antiguo. Este vínculo enfatiza la cohesión y la integridad de la Biblia como texto sagrado y la constancia de Dios en cumplir su palabra a lo largo de los siglos. Además, esta secuencia genealógica resalta la inclusión de figuras imperfectas y circunstancias desafiantes, ilustrando cómo la gracia de Dios se manifiesta al emplear a personas falibles para realizar sus designios inmaculados. En este contexto, la genealogía de Cristo ilustra la compasión y la autoridad de Dios, demostrando que la salvación es accesible para todos, sin importar su historia previa. Después del diluvio y la edificación de la Torre de Babel, la humanidad entró en una fase de crecimiento y diversificación acelerados. Las primeras sociedades empezaron a emerger y a dispersarse por el planeta, según se narra en Génesis 10 y 11. Este desarrollo, tanto geográfico como cultural y lingüístico, marcó el nacimiento de distintas civilizaciones y el comienzo de la historia humana en un sentido más amplio. Estas sociedades, aunque aisladas geográficamente y distintas culturalmente, mantenían un linaje común que las Escrituras se esfuerzan por resaltar. Este concepto subraya la unidad esencial de la humanidad, a pesar de las diferencias en idiomas y culturas. Además, refleja cómo los actos divinos, como la confusión de las lenguas en Babel, cumplen roles más extensos en el diseño divino para el ser humano. El surgimiento de estas primeras sociedades también prepara el escenario para el llamado de Abraham y la formación del pueblo de Israel. Dios selecciona a Abraham no solo para crear una nación que sería peculiarmente suya, sino también como vehículo para bendecir a todas las naciones del mundo, según se establece en Génesis 12:3. Esto evidencia cómo las acciones dentro de una comunidad pueden repercutir a nivel global, alineadas con el objetivo salvífico de Dios para toda la humanidad. El desarrollo humano y la constitución de comunidades destacan la adaptabilidad y la tenacidad humanas. A través de una variedad de experiencias y entornos, las sociedades han descubierto formas de subsistir y florecer, reflejando la creatividad y la capacidad que Dios ha otorgado a los humanos para cultivar y mantener su creación de manera eficaz y significativa. A lo largo de la narrativa bíblica, las normas divinas han sufrido adaptaciones y modificaciones que reflejan tanto la evolución del entendimiento humano como la relación dinámica entre Dios y su pueblo. Estos ajustes no representan un cambio en la esencia o moralidad de Dios, sino más bien una adaptación a las condiciones culturales y espirituales de las personas a las que Dios se dirige. Un ejemplo destacado de esta evolución es la transición de la ley mosaica al nuevo pacto en Cristo.
Mientras que la ley mosaica fue entregada específicamente al pueblo de Israel como una guía hacia la santidad y la justicia, el nuevo pacto, instituido por Jesús, se ofrece a todas las naciones y se enfoca en la transformación del interior más que en la adherencia a los rituales externos. Esta transición se manifiesta en el ministerio de Jesús, quien enseñó que la verdadera pureza no surge de la estricta observancia de rituales, sino del corazón. En Mateo 5:7, Jesús reinterpretó y amplió la ley mosaica, concentrándose en las intenciones y actitudes del corazón, lo cual marca una interpretación más avanzada y espiritualizada de la ley. Asimismo, el libro de Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento ilustran cómo los líderes de la iglesia primitiva, inspirados por el Espíritu Santo, modificaron prácticas y enseñanzas para incluir a los gentiles, quienes no estaban sujetos a la ley mosaica. Esta adaptación fue esencial para la difusión del cristianismo y muestra cómo las prácticas y las normas pueden evolucionar para cumplir mejor los propósitos divinos en distintos contextos. Estas modificaciones de las leyes divinas resaltan la pertinencia perpetua de la Escritura y la fe en la vida de los fieles. Revelan que, a pesar de los cambios en las circunstancias, el objetivo esencial de dirigir a las personas hacia una relación más profunda y significativa con Dios se mantiene inalterable. Esta adaptabilidad en la aplicación de la ley refleja la sabiduría y la misericordia de Dios, garantizando que su voluntad sea accesible y pertinente para todas las personas en todas las épocas. Ahora exploramos cómo la revelación divina y el entendimiento espiritual se han desarrollado, culminando en el ministerio de Jesucristo y examinando las implicancias contemporáneas de estas enseñanzas. La voluntad de Dios se ha manifestado a la humanidad de manera gradual y progresiva, un concepto evidente a lo largo de toda la Biblia. Inicialmente, la comunicación divina adoptó formas sencillas y directas, como las instrucciones otorgadas a Adán y Eva en el jardín del Edén, y continuó con las promesas a Abraham y los mandatos a Moisés. Cada una de estas revelaciones fue adaptada al entendimiento y las necesidades espirituales de las personas en esos tiempos específicos. A lo largo del tiempo, la revelación divina se hizo más compleja e intensificada, incorporando profetas que no solo reafirmaban la ley, sino que también expandían la comprensión del pueblo acerca de conceptos como justicia, misericordia y la propia esencia de Dios. Figuras proféticas como Isaías y Jeremías predicaron sobre un nuevo convenio y una visión expandida de la redención, preparando el terreno para un entendimiento más íntimo y personal de la relación con Dios. Durante el período intertestamentario se experimentó una pausa en la revelación divina, durante la cual el pueblo judío reflexionó y meditó sobre las escrituras ya existentes. Este intervalo sirvió como preparación para la próxima fase significativa de la revelación, la vida y enseñanzas de Jesucristo, quien no solo cumpliría las profecías antiguas, sino que también manifestaría plenamente la naturaleza de Dios como Padre. La revelación progresiva de la voluntad de Dios evidencia su paciencia y su deseo de que la humanidad comprenda y acepte su amor y mandatos gradualmente. Este proceso ilustra que Dios respeta los niveles de desarrollo espiritual y cultural de la humanidad, guiándola constantemente hacia una relación más profunda y comprometida con Él. Jesucristo marca la culminación de la ley y el inicio completo de la gracia en la narrativa de la salvación. En su vida y ministerio, Jesús observó meticulosamente la ley mosaica, al mismo tiempo que enfatizaba el espíritu detrás de la ley: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Sus enseñanzas no anularon la ley, sino que la perfeccionaron,
demostrando cómo vivir en verdadera obediencia a Dios. A través de sus parábolas, milagros y discursos, Jesús expuso facetas de la voluntad divina que en el Antiguo Testamento solo se entendían parcialmente. Por ejemplo, en el Sermón del Monte profundizó en el significado de la ley, hablando sobre una justicia que supera a la de los escribas y fariseos, una justicia del corazón y no solo del cumplimiento externo. La crucifixión y resurrección de Jesús inauguraron la nueva alianza de gracia, donde la salvación no depende de las obras, sino de la fe en Él. Este acto de sacrificio y amor proporcionó los medios para la redención definitiva y la reconciliación de la humanidad con Dios, ofreciendo un perdón completo de los pecados y la promesa de la vida eterna. La vida de Jesús y sus enseñanzas sobre la gracia siguen siendo la base sobre la cual los cristianos en todo el mundo fundamentan su fe y práctica espiritual. Él no solo mostró cómo cumplir con la ley divina, sino que también proporcionó el ejemplo perfecto de compasión, amor y justicia, invitando a todos a aceptar la gracia que ofrece. En la actualidad, las enseñanzas sobre el matrimonio y la moralidad continúan evolucionando, reflejando tanto las tradiciones bíblicas como los cambios en las comprensiones sociales y culturales. El matrimonio, como institución originalmente diseñada para reflejar la unión y el compromiso, enfrenta nuevos desafíos y oportunidades en la sociedad contemporánea. Cuestiones como la igualdad de género, el divorcio y el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo exigen un compromiso reflexivo desde perspectivas religiosas y éticas. Las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio siguen siendo fundamentales para muchas comunidades de fe, promoviendo valores de fidelidad, respeto mutuo y amor. Sin embargo, la aplicación de estos principios en un contexto moderno a menudo requiere un equilibrio entre adherirse a las tradiciones y adaptarse a las realidades sociales cambiantes, lo cual puede generar intensos debates entre los creyentes. La ética en la era contemporánea abarca un rango más amplio de temas, desde las normas laborales hasta la responsabilidad ecológica, mostrando cómo los valores bíblicos pueden guiar comportamientos en todas las áreas de la vida. Esto subraya la relevancia continua de las Escrituras al ofrecer un fundamento moral y ético en una época de rápidos cambios tecnológicos y culturales. El diálogo y el estudio continuado sobre la aplicación actual de las doctrinas bíblicas respecto al matrimonio y la moralidad son esenciales para que las comunidades de fe mantengan su pertinencia y respeto por las tradiciones, mientras se muestran inclusivas y empáticas hacia todos los individuos, reflejando así el amor y la gracia que son fundamentales en la enseñanza cristiana. El matrimonio entre parientes cercanos, frecuente en la época bíblica, actualmente es desaconsejado y regulado debido a las implicaciones genéticas y sociales que la ciencia moderna ha revelado. La consanguinidad incrementa la probabilidad de patologías genéticas y trastornos hereditarios, un riesgo que las sociedades modernas procuran reducir mediante leyes y regulaciones que prohíben dichas uniones. Desde un punto de vista social, el matrimonio entre familiares próximos puede también restringir la integración social y la diversidad genética, lo que puede tener efectos prolongados en la salud comunitaria y la estabilidad social. La conciencia de estos riesgos ha conducido a una mejor comprensión y regulación de estas prácticas, mostrando cómo la ética y la moralidad progresan con el avance del conocimiento. No obstante, la discusión sobre el matrimonio entre parientes también genera un debate más amplio sobre la autonomía personal, los derechos culturales y las tradiciones familiares. En algunas culturas, estos matrimonios continúan siendo habituales y aceptados,
lo que representa retos para la intervención legal y ética. Esto demanda un enfoque cuidadoso y considerado que equilibre las consideraciones de salud pública con el respeto por las costumbres culturales y personales. Finalmente, las decisiones sobre el matrimonio entre parientes cercanos deben basarse tanto en conocimientos científicos como en consideraciones éticas y culturales, siempre con el objetivo de proteger la salud y el bienestar de individuos y comunidades, respetando al mismo tiempo la diversidad de prácticas y creencias. Las enseñanzas y preceptos de la Biblia ofrecen valiosas lecciones para la sociedad contemporánea, no solo en términos espirituales, sino también en cómo aplicar estas enseñanzas para mejorar la convivencia y el entendimiento mutuo en un contexto global. Estas lecciones destacan la importancia de la compasión, la justicia y la misericordia, principios esenciales para abordar los desafíos éticos y sociales de hoy. Una lección crucial es la necesidad de diálogo y empatía entre diferentes culturas y creencias. La diversidad humana, aunque a veces plantea desafíos, también ofrece oportunidades de enriquecimiento y fortaleza. Las Escrituras nos recuerdan que cada persona está creada a imagen de Dios, un principio que fomenta el respeto y la valoración de cada individuo, más allá de sus diferencias. Otra lección es la relevancia de la adaptabilidad y la actualización constante en la comprensión y práctica religiosa. Así como las leyes y mandamientos se ajustaron a lo largo de la historia bíblica para reflejar mejor la voluntad divina en distintos contextos, las comunidades religiosas deben seguir evaluando cómo sus enseñanzas siguen siendo pertinentes y aplicables hoy en día. La promoción de la justicia social, un tema recurrente en la Biblia, insta a los creyentes a no solo llevar vidas devotas a nivel personal, sino también a comprometerse activamente en la búsqueda de justicia y bienestar para los marginados y oprimidos. Este imperativo tiene implicaciones prácticas sobre cómo individuos y comunidades pueden ser agentes de cambio positivo en sus entornos. La exploración de estos temas bíblicos invita a una reflexión profunda sobre cómo las antiguas enseñanzas pueden informar y enriquecer nuestras vidas actuales. Las historias de fe, redención y ley en la Biblia no son meros relatos del pasado. Son lecciones vivas que pueden orientar nuestras acciones y moldear nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Esta reflexión es también una llamada a la fe en un Dios que sigue revelando su amor y voluntad a la humanidad, guiándonos a través de los desafíos de cada época. Mediante la fe podemos aspirar a comprender no solo las Escrituras, sino también cómo pueden ser implementadas para fomentar una vida más justa y compasiva. Al contemplar estas enseñanzas, se nos invita a considerar cómo cada uno puede contribuir a un mundo más amoroso y equitativo, inspirados por los valores eternos que la Biblia nos ofrece. Esto no es solo un compromiso personal, sino también una responsabilidad colectiva que exige valentía, humildad y una búsqueda constante de la verdad y la bondad. En resumen, estas reflexiones bíblicas son una rica fuente de sabiduría y guía para quienes desean llevar vidas significativas y tener un impacto positivo en sus comunidades y el mundo. La invitación está abierta a reflexionar, aprender y crecer en la fe, adaptando las lecciones del pasado a las realidades del presente y futuro. Además, estas narrativas y principios bíblicos nos animan a reconocer y abordar las tensiones y conflictos de nuestra sociedad contemporánea. Al revisar las vidas de personajes como Moisés y Daniel, que enfrentaron dilemas morales y políticos complejos, encontramos inspiración para enfrentar nuestras propias luchas contra la injusticia y opresión con integridad y coraje.
Se nos alienta también a mirar más allá de las normativas y leyes escritas para comprender el verdadero significado de vivir una vida de fe. Jesús, con su vida como ejemplo y su énfasis en el amor, la misericordia y el perdón, continúa siendo una guía en épocas de discordia y resentimiento. Sus enseñanzas nos recuerdan que nuestras acciones cotidianas deben estar impregnadas de compasión y empatía. Adicionalmente, la Biblia proporciona perspectivas sobre cómo afrontar las adversidades y los reveses. Las historias de Job, José y Pablo destacan la resistencia y la constancia ante las pruebas, ilustrando cómo los obstáculos pueden convertirse en ocasiones para el crecimiento personal y espiritual. Estos ejemplos pueden inspirarnos a sostener la fe y la esperanza, incluso en los momentos más desafiantes. Por otra parte, la sabiduría contenida en libros bíblicos como Proverbios y Eclesiastés ofrece consejos prácticos sobre cómo llevar una buena vida. Estos textos milenarios brindan enseñanzas perdurables sobre el manejo de relaciones personales, la integridad profesional y la búsqueda de un propósito vital, todos relevantes para el individuo contemporáneo que aspira a una existencia equilibrada y plena. La implementación de estas enseñanzas bíblicas también facilita la creación de comunidades más integradas y sólidas. Promoviendo el perdón y la reconciliación, podemos contribuir a la curación de divisiones sociales y al fortalecimiento de vínculos comunitarios, cruciales para superar los retos colectivos de nuestra era. Finalmente, estas meditaciones nos invitan a reflexionar sobre la promesa de renovación y esperanza que ofrece la resurrección de Jesucristo. Esta promesa central no solo asegura una vida eterna, sino que también nos llama a vivir de una manera que refleje esta esperanza trascendental en nuestro mundo. Cada acto de bondad, cada avance hacia la justicia y cada muestra de amor son partes de la materialización de esta promesa divina. Por lo tanto, estas reflexiones bíblicas constituyen una profunda fuente de sabiduría y guía para aquellos que desean vivir vidas significativas y aportar positivamente a sus comunidades y al mundo. La invitación está abierta a reflexionar, aprender y crecer en la fe, llevando las enseñanzas de antaño a las realidades del presente y futuro, iluminando nuestro sendero con la luz de verdades eternas.